organizándonos para triunfar con la palabra de Dios de la Biblia, Santa Biblia, Nueva Versión Internacional. Estamos estudiando en el Antiguo Testamento el libro Primera de Crónicas del capítulo 23 en adelante. David era muy anciano cuando declaró a su hijo Salomón rey de Israel. Reunió a todos los jefes de Israel y a los sacerdotes y levitas. Entonces contaron a los levitas que tenían más de 30 años y resultó que eran en total 38,000 hombres. De estos, 24,000 estaban a cargo del trabajo del templo del Señor, 6,000 eran oficiales y jueces, 4,000 eran porteros y otros 4,000 estaban encargados de alabar al Señor con los instrumentos musicales que David había ordenado hacer para ese propósito. David dividió a los levitas en grupos de acuerdo con el número de los hijos de Leví, que fueron Gersón, Coach y Merari. De los gersonistas Ladán y Simí, los hijos de Ladán fueron 3, Jehiel y Mayor, Setán y Joel. Simí también tuvo 3 hijos, Selomí, Jaziel y Harán. Estos fueron los jefes de las familias patriarcales de Ladán. Los hijos de Simí fueron 4, Yahar, Sisá, Jeús y Berla. Estos fueron los hijos de Simí. Yahat era el mayor y Sisá el segundo. Como Jeús y Berla no tuvieron muchos hijos, se le contó como una sola familia y se le dio un mismo cargo. Los hijos de Cud fueron 4, Amirán, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amirán fueron Aarón y Moisés. Aarón y sus descendientes fueron los escogidos para presentar las ofrendas santas, quemar el incienso, servir al Señor y pronunciar la bendición en su nombre. Moisés, hombre de Dios, y a sus hijos se le incluyó en las tribus de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. Sebuel fue el primero de los descendientes de Gersón. Eliezer no tuvo sino un solo hijo, que fue Rehabías, pero este sí tuvo muchos hijos. El primer hijo de Izar fue Selomí. El primer hijo de Hebrón fue Jerías. El segundo, Amaría. El tercero, Jaziel. Y el cuarto, Jecamán. El primer hijo de Uziel fue Micaías y el segundo, Isías. Los hijos de Merari fueron Mahli y Muz. Los hijos de Mahli fueron Eleazar y Quis. Eleazar murió sin tener hijo, solamente tuvo hijas. Estas se casaron con sus primos, los hijos de Quis. Musi tuvo 3 hijos, Mahli, Edar y Jeremoth. Estos fueron los descendientes de Leví por sus familias patriarcales. El censo
lo registró por nombre como jefe de sus familias patriarcales. Estos prestaban servicio en el templo del Señor y eran mayores de 20 años. David dijo: desde que el Señor, Dios de Israel, estableció a su pueblo y estableció su residencia para siempre en Jerusalén, los levitas ya no tienen que cargar el santuario ni los utensilios que se usan en el culto. De acuerdo con las últimas disposiciones de David, fueron censados los levitas mayores de 20 años, y su función consistía en ayudar a los descendientes de Aarón en el servicio del templo del Señor. Eran los responsables de los atrios, de los cuartos y de la purificación de todas las cosas santas, en fin, de todo lo relacionado con el servicio del templo de Dios. También estaban encargados del pan de la presencia, de la harina para la ofrenda, de cereales, de las hojuelas sin levadura, de las ofrendas fritas en sartén o cocidas, y de todas las medidas de capacidad y de longitud. Cada mañana y cada tarde debían estar presentes para agradecer y alabar al Señor. Asimismo, debían ofrecer todos los holocaustos que se presentaban al Señor los sábados y los días de luna nueva y durante todas las otras fiestas. Así que siempre servían al Señor según el número y la función que se le asignaba, de modo que tenían a su cargo el cuidado de la tienda de reunión y del santuario. El servicio que realizaban en el templo del Señor quedaba bajo las órdenes de su hermano, los descendientes de Aarón. Los descendientes de Aarón se organizaron de la siguiente manera. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, así que Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio con la ayuda de Sadok, descendiente de Eleazar, y de Ahimelech, descendiente de Itamar. David organizó a los sacerdotes por turno para el desempeño de sus funciones. Como había más jefe entre los descendientes de Eleazar que entre los de Itamar, los organizaron así: 16 jefes de las familias patriarcales de los descendientes de Eleazar y 8 jefes de los descendientes de Itamar. La distribución se hizo por sorteo, pues tanto los descendientes de Eleazar como los de Itamar tenían oficiales del santuario y oficiales de Dios. El cronista Semaía, hijo de Natanael, que era levita, registró su nombre en presencia del rey y de los oficiales, del sacerdote Sadok, de Ahimelech, hijo de Abiatar, de los jefes de las familias patriarcales de los sacerdotes y de los levitas. La suerte se echó 2 veces por la familia de Eleazar y 1 vez por la familia de Itamar. La primera suerte le tocó
a Yarit, la segunda a Jedaías, la tercera a Harín, la cuarta a Seorín, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Jesuá, la décima a Secanía, la undécima a Eliasí, la duodécima a Yaquín, la decimotercera a Jupá, la decimocuarta a Jezebá, la decimoquinta a Bilgá, la decimosexta a Imer, la decimoséptima a Jezir, la decimoctava a Asé, la decimonovena a Petaía, la 20ª a Ezequiel, la 21ª a Yaquín, la 22ª a Gamul, la 23ª a Delaías, la 24ª a Maasía. Así fue como se organizaron los turnos para el servicio en el templo del Señor, tal como el Señor, Dios de Israel, lo había ordenado por medio a Aarón, antepasados de ellos. La siguiente es la lista del resto de los descendientes de Leví, de los descendientes de Amirán, Subael, de los descendientes de Subael, Jedías, de los descendientes de Rehabía, Isías, el hijo mayor, de los descendientes de Izar, Selomó, de los descendientes de Selomó, Yahat, de los hijos de Hebrón, el primero, Jerías, el segundo, Amaría, el tercero, Jaziel y el cuarto, Jecamán. De los descendientes de Uziel, Micaía, de los descendientes de Micaía, Samir, Isía, hermano de Micaías, de los descendientes de Isías, Zacarías, de los descendientes de Merari, Mahili y Musi, Benó, hijo de Jarcía, de entre los descendientes de Merari, de Jarcía, Benó, Sohán, Sacur e Ibri, de Mahli, Eleazar, quien no tuvo hijo, de Cus, su hijo Jeramel, y los hijos de Musi, Mahli, Edad y Jeremos. Estos eran los hijos de los levitas por sus familias patriarcales, al igual que a sus hermanos, los descendientes de Aarón. También a ellos los repartieron por sorteo en presencia del rey David y de Sadoc, de Ahimelech y de los jefes de las familias patriarcales, de los sacerdotes y de los levitas. A las familias de los hermanos mayores las trataron de la misma manera que a la de los hermanos menores. Para el ministerio de la música, David y los comandantes del ejército apartaron a los hijos de Asaf, Germán y Jedutún, los cuales profetizaban acompañándose de arpa, liras y címbalos. Esta es la lista de los que fueron apartados para el servicio. De los hijos de Asaf, Zacú, José, Netanías y Azarela, a
Estos los dirigía Asaf, quien profetizaba bajo las órdenes del rey. De Jedutún, sus 6 hijos, Gedalía, Seri, Isaías, Simí, Hasabía y Matatías. Y estos los dirigía su padre Jedutún, quien al son del arpa profetizaba para dar gracias y alabar al Señor. De los hijos de Germán, Busquía, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeremó, Hananías, Hananí, Eliatá, Gidaltí, Romantí, Ezer, Josebecasa, Malotí, Jotir y Mahaslo. Todos estos fueron hijos de Hermán, vidente del rey. Con la palabra de Dios exaltaba su poder. Dios le dio a Germán 14 hijos y 3 hijos. Su padre lo dirigía en el culto del templo del Señor cuando cantaban acompañado de címbalos, liras y arpa. Asaf, Jedutún y Hernán estaban bajo las órdenes del rey. Ellos eran en total 288, incluyendo a sus demás compañeros, y habían sido instruidos para cantarle al Señor. Para asignarle su turno, se echaron suerte sin hacer distinción entre menores y mayores, ni entre maestros y discípulos. La primera suerte le tocó a José el Asafita, la segunda le tocó a Gedalías junto con sus hermanos y sus hijos, 12 en total. La tercera a Zacur junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La cuarta a Isri junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La quinta a Netanía junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La sexta a Buquías junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La séptima a Jezarela junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La octava a Isaías junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La novena a Matamías junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La décima a Simi junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La undécima a Azarel junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La duodécima a Hasabía junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La decimotercera a Subael junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La decimocuarta a Matatía junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La decimoquinta a Jeremot junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La decimosexta a Hananías junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La decimoséptima a Josebecasa junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La decimoctava a Hananí junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La decimonovena a Maloti
junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La 20ª a Eliatat, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La 21ª a Jotir, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La 22ª a Gildalti, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La 23ª a Mahasiot, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La 24ª a Romanti Eser, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La organización de los porteros fue la siguiente: de los coreístas, Meselemía, hijo de Coré, descendiente de Asad. Los hijos de Meselemía fueron Zacarías el primero, Jediael el segundo, Zebadía el tercero, Jatniel el cuarto, Elán el quinto, Johanán el sexto y Elijoenai el séptimo. Los hijos de Obed-Edom fueron Semaía el primero, Jozabad el segundo, Joá el tercero, Sacar el cuarto, Natanael el quinto, Amiel el sexto, Isacar el séptimo y el octavo Peultai. Dios bendijo a Obed-Edom con muchos hijos. Semaía, hijo de Obed-Edom, también tuvo hijos, de los cuales fueron jefes de sus familiares patriarcales, pues eran hombres muy valientes. Los hijos de Semaía fueron Oni, Rafael, Obed, el Sabá y sus hermanos Eliú y Salmaquitas. Todo ello hombre valiente. Todo esto eran descendientes de Obed-Edom. Tanto ellos como sus hijos y hermanos eran hombres muy valientes y fueron para el trabajo. En total, los descendientes de Obed-Edom fueron 72. Los hijos y hermanos de Meselemías fueron 18, todos ellos hombres muy valientes. Los hijos de Josad, descendiente de Merari, fueron Simri, el jefe, que en verdad no había sido el primero, pero su padre lo puso por jefe. El segundo fue Hilquía, el tercero Tebalía y el cuarto Zacarías. En total, los hijos y hermanos de Josad fueron 13. Así fue como se organizó a los porteros, tanto a los jefes como a sus hermanos, para que sirvieran en el templo del Señor. El cuidado de cada puerta se asignó echando suerte entre la familia, sin hacer distinción entre menores y mayores. Según el sorteo, a Selemías se le asignó la puerta del este y a su hijo Zacarías, sabio consejero, la puerta del norte. A Obed-Edom le correspondió la puerta del sur y a sus hijos le correspondió el cuidado de los depósitos del templo. A Supín y a Josá le correspondió la puerta de Selequé, que está al oeste en el camino de la subida. Los turnos se distribuyeron así: cada día había 6 levitas en el este,
4 en el norte y 4 en el sur, y 2 en cada uno de los depósitos. En el patio del oeste había 4 levistas para la calzada y 2 para el patio mismo. Así fue como quedaron distribuidos los porteros descendientes de Coré y de Merari. A los otros levistas se le puso al cuidado de los tesoros del templo y de los depósitos de los objetos sagrados. Los descendientes de Gersón por parte de Ladán tenían a los feielistas como jefe de familia de Ladán el gersonista. Setán y su hermano Joel, hijo de Jehiel, quedaron a cargo de los tesoros del templo del Señor. Sebuel, que era descendiente de Gersón, hijo de Moisés, era el tesorero mayor de los aminanitas y zaritas, hebronitas y uzielitas. Sus descendientes en línea directa por parte de Eliezer eran Rehabía, Isaía, Jorán, Sicris y Selomí. Selomí y sus hermanos tenían a cargo los depósitos de todos los objetos sagrados que habían sido obsequiados por el rey David y por los jefes de familia, así como por los comandantes de 1000 y de 100 soldados y por los demás oficiales del ejército. Ellos habían dedicado parte del botín de guerra para las reparaciones del templo del Señor. Selomí y sus hermanos tenían bajo su cuidado todo lo que había sido obsequiado por el vidente Samuel, por Saúl, hijo de Quis, y por Abner, hijo de Ner, y Joao, hijo de Sarvia. Kenanías y sus hijos, que eran descendientes de Isar, estaban a cargo de los asuntos exteriores de Israel y ejercían las funciones de oficiales y jueces. Josabía y su pariente, que descendía de Hebrón, eran 1700 hombres valientes. Ellos eran los que al sudoeste del Jordán administraban a Israel en todo lo referente al Señor y al rey. El jefe de los hebronitas era Jería. En el año 40 del reinado de David se investigó y registró genealógico de los descendientes de Hebrón, y se encontró que en Jazer de Galaad había entre ellos hombres valientes. El número de los jefes de familia de estos valientes era de 2700. El rey David le asignó la administración de las tribus de Rubén y de Gad y de la media tribu de Manasés en todos los asuntos relacionados con Dios y con el rey. Hermanos, ayer, hoy, siempre Dios habla a través de su palabra a su creación, a nuestra vida, a cada uno de nosotros personalmente y particularmente en una manera directa. El libro Primera de Crónicas es un recuento histórico del antepasado del pueblo de Dios. Te invito a leer la palabra de Dios, a escudriñar las escrituras, a meditar en ella, a estudiarlo educativamente en una forma histórica para conocer los antepasados de Jesús, nuestro Salvador, que si tú, yo y toda la humanidad lo acepta como su Señor y Salvador, lo recibe de corazón,
Él viene y salva nuestra vida porque está garantizada la salvación a través de una muerte en cruz y una resurrección. Con la fuerza del Espíritu Santo lo lograremos.